Bueno, Está lindo el día hoy. sí. Bueno, vamos a ver el Power, que me parece que es el que dejamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Lo están viendo, chicos? Ya habíamos visto el cálculo del rendimiento. ¿Se cambia para ustedes también? Sí. Todo esto lo vimos acá donde hablamos del rendimiento de los dos y cuál era el mayor. Ahí quedamos la clase pasada y quedamos de ver el ciclo real en el cual, vean ustedes, aquellos que tienen el teléfono, caso de Rebeca, ¿se ve bien allí o quiere que ampliemos la imagen, Rebeca? Se ve bien, profe. Yo ¿Se lo ve puedo bien? ampliar igual desde la pantalla. Lo puedo ampliar. Ah, claro, no es un teléfono, entonces tiene una tablet. Ah, ¿qué tal, Bueno, No, el teléfono, profe. bueno, está bien. Veamos el ciclo real entonces. Fíjense ustedes que a diferencia del teórico, no cumple los puntos exactamente como verán, que son vértices teóricos de cumplimiento de cada uno de los procesos que va a dar el área total del ciclo, dando el trabajo en el diagrama PV, el área correspondiente. En cambio, en el ciclo real, fíjense ustedes cómo, debido a los mecanismos, a las fricciones y a los destiempos con que se va a producir la apertura y cierre de la válvula, confecciona este bucle medio en forma de 8, en el cual hay una porción del ciclo, la mayor de ellas, que gira en sentido horario y la menor en antihorario. Y por convención habíamos dicho que el área recorrida en el sentido horario era positiva, mientras que lo negativo, que correspondía al trabajo de circulación, al trabajo de bombeo que realiza el motor, ¿no? Introduciendo el aire atmosférico y comprimiéndolo, es el que se le debería de restar al ciclo positivo para quedar de esta manera el área correspondiente para realizar el trabajo. Fíjense ustedes cómo los destiempos de las distintas válvulas. La apertura de la válvula de admisión es antes de que llegue al punto muerto correspondiente. Recuerden que hacíamos abrir la válvula justo en ese momento en el cual comenzaba el ciclo para que ingrese el aire o la mezcla para luego comprimirla en el proceso siguiente. En este caso, en los motores reales no se abre exactamente, sino se abre antes. ¿Para qué? Para que en el momento en el cual necesite el motor la máxima carga, la válvula esté en su mayor sección disponible para que ingrese la mezcla o el aire. En ese caso, saben ustedes que una válvula está compuesta, o el mecanismo que compone la apertura de la válvula, por un botador, una leva, un resorte, ¿verdad? Todos esos tipos de mecanismos tienen, por un lado, tiempo de accionamiento y fricciones, porque de por sí son elementos mecánicos que producen, por más que estén lubricados, un determinado desgaste de energía. Esa apertura de la válvula de admisión sigue todo lo que sería el proceso de admisión hasta el cierre de esa válvula de admisión. Desde el cierre de la válvula de admisión, la compresión, en el punto en el cual se produce la inyección, que tampoco es exactamente en el punto en el cual debería de hacerse, para tener en ese preciso momento la mayor cantidad ya en temperatura y los puntos de ignición correspondientes de acuerdo al motor de chispa o de compresión. Luego viene la máxima presión debido a la combustión. En el motor de chispa tiene una gran suba de la presión porque el combustible combustiona mucho más rápidamente, mientras que en el diésel tiene un aplanamiento porque habíamos dicho que lo hacía a presión constante, ¿verdad? Lógicamente este diagrama está medio parecido para los dos, para no complicar el tema, pero son distintos, ¿verdad? Bien,
Una vez que realiza la combustión, se produce la expansión, apertura de la válvula de escape. Fíjense que también tarda un tiempo para cerrarse, no se cierra en el punto muerto superior, sino que hace a destiempo. De tal forma que estas dos válvulas permanecen abiertas. Fíjense, la apertura de la válvula de admisión y el cierre de la válvula de escape, hay un determinado tiempo y por ende un ángulo de giro del eje en el cual están las dos válvulas abiertas y lo que se le da en llamar cruce de válvula. Esto es fundamental para la limpieza del cilindro, de la cámara de combustión, eliminar todos los gases y permita de esa manera el ingreso de aire atmosférico con una cantidad de oxígeno suficiente para una buena combustión. Se cierra la válvula de escape y comienza la admisión pura hasta el cierre y comienza de nuevo el ciclo. Este sería el ciclo real, ¿verdad? El que verdaderamente da las distintas partes y componentes del motor para obtener el trabajo en sí. Luego viene el diagrama abierto. Hagan de cuenta que esto es una piola, un hilito, que lo puedo cortar y lo puedo extender. Entonces aparece, el ciclo real extendido, que se le da en llamar o abierto. Esto lo van a encontrar muy bien explicado y sobre todo en sus 3 primeros capítulos, en el Martínez de Bedia. Se llama Motores de Combustión Interna, el tomo de conversión de la energía. Son 5 tomos, ¿no? Muy linda colección del profesor Martínez de Bedia. Lo explica perfectamente. Entonces, fíjense ustedes que ya cambió. Siguen siendo las presiones, pero en lugar de volúmenes, estoy hablando de grados de giro del cigüeñal o del eje, ¿verdad? Como habíamos dicho, un motor de 4 tiempos, ¿cuántas vueltas daba el eje? Se me durmieron. ¿Cómo, profe? En un motor de ¿cuánto No. tiempo? 2, perfecto. Quiere decir que 361 y 722. En el medio está cada una de las carreras que van con cada uno de los procesos. Quiere decir que la admisión, fíjense, es como el anterior, pero que ¿dónde haríamos el corte? Momentos antes de el cierre de la válvula de escape, es decir, por allí. ¿Por qué? Fíjense, miren dónde queda la apertura, es del otro extremo. Entonces lo corto prácticamente, por allí, ¿sí? Ahí lo corto a la piolita, al hilito y lo extiendo hacia la derecha. Aparece el diagrama extendido. Bien, fíjense entonces, toda la admisión o parte de la admisión se realiza a menor presión atmosférica, como lo está indicando el diagrama real extendido o abierto. Gira los primeros 180 grados, es decir, en la primera vuelta del eje, y cierra la válvula de admisión y comienza la compresión hasta que le hace la inyección. Este era el punto de inyección que veíamos acá, ¿sí? Luego que termina la inyección, la combustión sube la presión abruptamente en el punto muerto superior, la expansión y carrera motora, que es la combustión propiamente dicha acompañada con la expansión, abre la válvula de escape. Cada uno hay un ángulo, fíjense que hay un ángulo, no sé si lo alcanzan a distinguir, que no coincide con su punto muerto correspondiente y que le va llamando alfa, beta, gamma, lo ven, ¿verdad? Acá está el alfa, beta. Esos son los ángulos en los cuales la puesta a punto tienen que ser característicos para cada uno de los motores para poner bien a punto lo mismo. Es el cierre y apertura de las válvulas van acompañados de ese ángulo. Los 540, tercera vuelta, y por último, la última vuelta, que se produce el barrido de los gases con una presión superior a la atmosférica, como ustedes ven esta línea que está por allí,
es P sub 0. Eso lo agregué yo porque no se veía bien en el libro. Pero fíjense que el 0 es la línea en la cual está midiendo los grados del giro del cigüeñal. Y esta diferencia de la presión atmosférica. Y los gases salen a mayor presión atmosférica. Esto es muy útil para interpretar cómo se desarrolla lo que vemos enseguida, que se le da a llamar el diagrama circular, que justamente es el ciclo, pero ya en espiral. Fíjense que si no entienden perfectamente este, no van a entender. Lamentablemente no les pude subir a colores, pero en internet lo van a encontrar en colores. Si lo pueden cortar y pegar, háganlo. Va a quedar bastante lindo. ¿Por qué? Porque hay, en la parte, fíjense, de admisión, esto es azul. Luego viene la compresión, que empieza a ser una tonalidad amarillenta, hasta luego se hace color fuego, y luego viene el escape, que no me acuerdo si era marrón o negro, pero serían los 4 movimientos o los 4 procesos que desarrolla en función de los ángulos de giro. Y acá van a encontrar el ángulo alfa, que sería el ángulo de apertura entre lo que sería la válvula de admisión y el cierre de la válvula de escape, y van a encontrar ese delta. Disculpe. Fíjense que este pequeño, ¿lo alcanzan a ver? Ahí lo puse yo a mano. ¿Se lo ve, chicos? Ese sería el pequeño ángulo que yo le llamaba el ángulo de cruce de válvula, que es indispensable para que pueda limpiar la cámara de combustión. Luego tiene el alfa, luego tiene el beta, pero que son las aperturas y cierres en los cuales tienen que calcularle para, de acuerdo al giro del cigüeñal o del eje, a dónde tiene que tener el comienzo de apertura de la válvula o cierre correspondiente de acuerdo si sería el beta o el alfa o gamma correspondiente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, Este otro está un poco más extendido y ya lo da con determinados ángulos para un determinado motor. Este creo que es un motor de 4 tiempos para un caso de tipo motor industrial, que generalmente son los motores diésel, ¿sí? Fíjense, el anterior no tenía los grados. Este lo agregué porque está muy bien expresado ya con los grados. 10, el pequeño que veíamos recién, 12 en comparación el alfa, el delta, el gamma, el beta. 55 grados, fíjense cómo ya está preestablecido y cómo es muy fácil para aquellos que tienen un sistema computarizado para ya dar los puntos exactos a cada uno de los motores. Es decir que la puesta a punto ahora con un computador es mucho más sencillo que antes. Antes ponían un destornillador, sacaban una bujía, subían el eje hasta que el pistón le empujaba. En cambio este le da los grados hasta con decimales, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sigo? Miren que me embalo y me voy, ¿eh? Profe, ¿puede explicar de nuevo el ángulo de cruce? Bien. Lo importante, acá no lo van a ver, lo importante es tener en esta proporción, acá está por demás exagerado, es didáctico, ¿no? Pero fíjense, si acá abrió la válvula de escape, ¿ven mi mouse? Rebeca lo ve, ¿no? Sí. Ahí produjo la apertura de la válvula de escape. Todo este tramo de ciclo está abierto hasta que cierra la válvula de escape. En este punto es el cierre de la válvula de escape. Perfecto. De allí no salen más los gases. Luego tiene la apertura de la válvula de admisión. En el punto AAA se abre la válvula de admisión, está realizando el ingreso de la mezcla o el aire hasta que la cierra en el punto que yo le estoy marcando. Y de allí comienza la compresión. Entre la apertura y el cierre de la válvula de escape, apertura de la válvula de admisión y el cierre de la válvula de escape, están las dos válvulas abiertas.
Es decir, que si tú quisieras ver este diagrama, en ese momento, tanto la válvula de admisión como la válvula de escape están abiertas. Acá sería, perdón, en este volteo. Estarían las dos válvulas abiertas de tal forma que viene el aire y sale haciendo lo que se da a llamar el barrido del cilindro. ¿Por qué? Porque está la válvula de admisión abierta y la de escape, es decir, que entra y sale. Pero no es que entre y sale como línea tan fácil, sino que hay un tipo, lo fabrican a los motores para que entre tangencialmente y toda una ingeniería de proyecto, ¿no? Para que el flujo entre remolineando. Y aparte, el pistón mismo tiene una cavidad para que haya otro movimiento. Hay dos movimientos. Uno tangencial a la vuelta del cilindro y otro perpendicular también tipo remolino. Toda esa turbulencia que produce esto hace que barra más fácilmente el cilindro. Por lo tanto, saca la mayor cantidad de gases producto de la combustión que no van a cooperar con la combustión que sigue, porque yo necesito oxígeno para una muy buena combustión. Por eso es que esas dos válvulas permanecen abiertas en el momento en que más lo necesito, que sería cuando ingresa el aire y sale el escape. De tal forma que el cilindro quede perfectamente cargado con la mejor cantidad de aire limpio y con la mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Acá le explica cómo van los distintos movimientos y los distintos ángulos. Vemos el cálculo del rendimiento para un motor a volumen constante. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Nada más que lo vimos de otra perspectiva, pero el cálculo es lo mismo. Puede ser de una u otra manera algebraicamente. Usen cualquier método que le corresponda más fácil o que resulte más ¿Es la fácil. misma fórmula del motor ideal? Claro, sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. No tiene por qué variar. Bien. Motor de dos tiempos. Tienen las ranuritas que harían de válvula y son los llamados lumbreras. Fíjense ustedes, acá está mal. Esto está mal. Me gustaría corregirlo. A ver. Espérenme un segundo porque lo va a confundir. Ah, no, tenía escrito. Bueno, no importa, después lo veo contento. Lo que les explicaba recién, les contaba recién que ahora están aprovechando el doble efecto, de simple efecto, el pistón, porque solamente anda en un sentido. Pero si yo lo pongo doble efecto, pongo otro pistoncito enfrentado contra un eje perpendicular a ambos y los dos hacen funcionar el mismo contra los dos sentidos de expansión de los pistones. ¿Sí? Pero es muy bueno ese tipo de motor. ¿Alguna duda? Bueno, pase muy rápido el de dos tiempos. Fíjense que, ¿por qué se llama dos tiempos? Porque en realidad los cuatro tiempos concentran dos procesos en uno, cada uno, y quiere decir que en lugar de dar dos vueltas, da directamente una vuelta. En una vuelta completa el ciclo mecánico, porque mientras hace una de los procesos, está realizando el otro. Por ejemplo, acá tenemos combustión y expansión, ¿verdad? Que la que produce la primera carrera motora y el par motor correspondiente. Una vez que deja abierta la lumbrera de escape, como ven, los gases producto de la combustión salen. Está produciéndose el escape. Luego, una vez que yo dejo abierta en C, el punto C es la lumbrera de admisión. Fíjense que acá empieza un pequeño cruce de válvula también, ¿sí? Que también está calculado. Esa pequeña ranura lleva un flap, lleva toda una historia. Fíjense cómo el pistón hace como un pequeño, ¿cómo les diría? Freno del aire para que produzca un remolino, para que no haya una velocidad directa hacia la salida, sino que esto va a producir un torbellino, este freno que le pone. ¿Para qué? Para que produzca esa limpieza, esa turbulencia y mejor limpieza de
la cámara de combustión. Mientras va descendiendo el pistón, ya va abriendo la lumbrera de admisión. La lumbrera de admisión se abre al máximo cuando el pistón llega en su punto muerto inferior. Entra la carga. Fíjense que mientras tanto yo ya cierro la admisión que produce hacia lo que sería la parte de abajo del motor para comprimir. Acá lo comprime al aire para que vaya por la lumbrera de admisión. Este volumen que tiene el cárter también está calculado para que pueda llevar parte el aire de aceite para lubricar. Fíjense cómo elimina una gran cantidad de elementos el motor de 2 tiempos que tienen los motores de 4 tiempos, sistema de lubricación y demás. Las bielas saben ser con un determinado orificio para que la misma presión del aceite pueda fluir. Prácticamente solo anda este motor, no tiene muchas complicaciones, tiene muy poca resistencia justamente por eso. Cuando cierra la lumbrera de admisión, al subir el pistón, comienza la compresión. Al comprimirlo, si es de chispa, le doy una chispa, y si no, puede ser diésel de 2 tiempos, tiene para regular la presión con un tipo torniquete que yo le voy regulando la presión que quiero que tenga. Con esto quiero decir que los motores de 2 tiempos pueden ser nafter o diésel, ¿sí? Por allí leí que esto fue lo que le costó la vida a don Diesel, ¿no? Le destapó, explotó la tapa de cilindro y le produjo un accidente grave, lo cual le costó la vida. Pero bueno. ¿No fue en el barco, profe, que supuestamente se había hundido? No, le había explotado uno de los motores. Creo que estaba probando también con polvo de carbón, una serie de... Por eso hay que leer bien el intro. Los retos que leamos, tenga en cuenta que ahora hay mucho en las bibliografías en internet para buscarlo. Si les sobra por ahí un tiempito, bien que les vendría cultivarse un poco. Yo por ahí tengo también, ya lo voy a buscar y les voy a hacer. Bueno, fíjense cómo en tan poco movimiento, porque es un cuarto del movimiento angular de cada uno, para completar el ciclo mecánico del motor de 2 tiempos, que a la larga lo hacen una vuelta. Miren, sigan ese punto. Miren, en una vuelta yo ya tengo el ciclo, mientras que en el de 2 tiempos tenía 2 vueltas. Además, el aire a la cámara de combustión entra comprimido, porque cuando el pistón baja, el efecto que tiene sobre el cárter es comprimir el aire que está en el interior, subiendo por la lumbrera de admisión. ¿Sí? La potencia de esto es mayor, la potencia, pero el rendimiento es menor. Lamentablemente es menor. Bien, bueno, eso es el motor de 2 tiempos que me pide también el programa. Vamos al cálculo de los distintos rendimientos. Hay distintos rendimientos que se deben tener en cuenta. Uno de ellos es el térmico, el ideal, que se lo da a llamar etam sub epsilon, es una de las características del rendimiento. Es la relación que hay entre el trabajo medido por el área del ciclo ideal en función del calor aportado recibido por el ciclo. ¿Sí? Como habíamos visto en termodinámica, esto es una eficiencia térmica prácticamente. Por eso se le llama rendimiento térmico ideal. El rendimiento indicado es la relación entre el área del ciclo indicado. Recuerden que el ciclo indicado venía sobre todo por aquel ciclo en el cual obteníamos el real, aquel que era el extendido, por ejemplo, ¿sí? Que estaba dado por la presión media indicada. Recuerdan del trabajo en realidad. Ya lo vamos a ver, de todos modos, lo vamos a ver. Dividido en el área del ciclo ideal, es decir, hay un ciclo indicado con respecto al ciclo o al área del ciclo ideal. Este se le llama rendimiento indicado. El rendimiento termodinámico total, si se quiere, es el producto de ambos, tanto del rendimiento ideal como el indicado,
voy a tener el rendimiento termodinámico que, como ven, si yo los multiplico, este tiene el área del ciclo ideal y este tiene el área del ciclo ideal. Se simplifica. Bueno, a pesar de que este tiene W, le tendría que haber puesto A. Se simplifica, son lo mismo. Entonces queda el área del ciclo indicado con respecto al calor aportado, ¿sí? Que es el rendimiento termodinámico. Luego tengo ¿Cómo es, profe? Disculpe, vuelvo un segundo. Sí, dígame. Vuelvo a la filmina anterior. O sea, ¿cuál es el rendimiento indicado? El rendimiento indicado es el área del ciclo indicado en función del área del ciclo ideal. Vamos O sea, a el ver. área El redondita área que vimos. redondita con respecto a esta área, con respecto a esta área. Este es el Ajá. rendimiento. Fíjense ustedes, hay algo que quería hacerles ver y que menos mal que me preguntaste. Fíjense que esta línea, al ir y volver, se cancela, ¿verdad? Es decir, que el ciclo ideal me queda solamente el área rectangular de arriba. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? Ujú. Bueno, vamos al real. Esto que está así es didáctico, pero en realidad, ¿de dónde saca este trabajo negativo que está realizando el motor? ¿Cómo hace para realizar ese trabajo sobre el sistema? ¿Qué sería el bombeo? ¿Qué sería la expulsión de los gases? ¿De dónde lo saca? De la inercia que ya tiene el Del motor. ciclo que está produciendo el trabajo, es decir, de la única carrera motora que es la combustión-expansión, ¿verdad? Es decir, que en la realidad esta pequeñita se amplificó un poco, pero esta área le resto de esta otra. Quiere decir que yo obtengo directamente en los indicadores una elipse, restándole el área que correspondería al bombeo, trabajo de bombeo, así se llama. Tanto de admisión como de escape se le llama el trabajo de bombeo. Ese trabajo de bombeo yo se lo resto al ciclo de arriba. Entonces queda una elipse. Esta área es mucho más chica que esta, a pesar de que, bueno, por comodidad lo hice en la placa de esa manera, pero si fuese llevado a escala los dos en presión-volumen con respecto a los milímetros cuadrados del diagrama, el área redondita es más chica que el área indicada. Volvamos a los rendimientos. Eso es debido a las pérdidas, profe, ¿no? Exactamente. Si usted nos llega a Eso es preguntar en para algún poder caso, cumplir con el segundo principio de la termodinámica. perfecto. Pero, Bien, entonces nos queda en definitiva como lo que los puede complicar un poco, y ya no me lo cambio para que les quede bien. Esto acá yo le tendría que haber puesto área. No sé por qué le puse W, pero bueno. Es el área. Ahí está. Ahí quedó igual. Ah, no. ¿Qué dice? Cualquier cosa. A ver esto. Área del ciclo ideal. Ahí quedó igual que el área del ciclo ideal de acá de abajo. ¿Se dan cuenta? ujú. Sí. Entonces, cuando lo multiplico, queda uno multiplicando y el otro queda dividiendo. Por lo tanto, se simplifican y queda el área del ciclo indicado, que sería esta, el área del ciclo indicado, en función ¿así era? Sí, ¿no? Sí. Del calor aportado. Y ahí lo grabo para que le quede bien, así ya lo subo bien para que no se confunda. Que sería el rendimiento termodinámico, que es como lo que nos enseñaba el Zengel-Bolt. Lo que quiero hacer, lo que está destinado a hacer la máquina con respecto a lo que recibe. Y el rendimiento mecánico es la relación
entre el trabajo útil medido ya en el eje del motor y el trabajo indicado, lo que verdaderamente entrega con respecto a lo que debería de entregar. El trabajo Fíjense, indicado es ¿cómo? no es el del ciclo ideal, ¿no? El del ciclo No, real. no, claro, este ya es el... Ah, por eso le había puesto doble, Claro, porque era, lo importante era entender este. Sí, Llame María. sí, bueno, bueno, estaba bien, por algo lo había puesto. Bueno, pero lo importante es esto, el rendimiento mecánico. Fíjense, hay un trabajo útil en el eje que se obtiene realmente, lo que verdaderamente me da el par motor, el par torsor, el que va a impulsar el trabajo en sí que quiero hacer, ya sea para un móvil, para una bomba, para lo que fuere. Con respecto al indicado, el indicado me lo da los laboratorios. Este diagramita lo pongo a través de un sensor, le saco una de las bujías, le pongo un sensor y me da en PV este diagrama. Este diagrama luego mido el área y refiero el área a tanto kilonewton que me produce. Y ahí trabajo, lo obtengo. Por eso, algunos métodos hasta los pesaban al área, miren cómo se obtiene en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, y ese sería el trabajo útil en el eje verdaderamente. ¿Por qué? Porque yo lo pude sacar directamente del motor. Mientras que el indicado es el que me va a dar ese dispositivo. ¿Cómo lo mido? Ahí vamos. Ya volvemos sobre ese tema. No se vayan con esa intriga. La utilización, esto es fundamental en cuanto a este tipo de motores, que la eficiencia es por absoluta baja, ¿no? Absolutamente baja. En el mejor de los casos, ya con los sistemas computarizados y demás que nosotros ahora tenemos, se puede sacar hasta un 35 y algunos dicen 38% de rendimiento total. Es decir, estoy hablando del rendimiento útil, ¿sí? Del rendimiento mecánico. Es decir, que cada litro de nafta que ponemos, 350 centímetros cúbicos nomás aprovechamos. A 380 en algunos casos. Fíjense qué bajo, ¿no? Eso es la contra que tienen con los otros tipos de motores, en el caso del eléctrico, que está entre el 90 y 95% del rendimiento de los motores eléctricos, ¿verdad? Pero bueno, eso se verá, está en pleno auge esta batalla. Vamos a ver y vamos a ser nosotros quien, me parece, vamos a ver el final de la película entre lo que serían las máquinas de combustión interna, las máquinas térmicas, y los motores, o los motores térmicos y los motores eléctricos, ¿no? Fíjense ustedes el balance térmico que se va a expresar con los distintos trabajos que se utilizan para el desgaste que tenemos de ese único calor aportado que es por el combustible. Sería el trabajo útil, la refrigeración propiamente dicho, que no es otra cosa que el bombeo de aire. Este cruce de válvula, me olvidé de decirle, también sirve para bajar un poco la temperatura de la tapa del cilindro y los elementos principales del motor en el trabajo del escape. Y hay pérdidas también por radiación misma. Por eso hay algunas motos que tienen esos radiadores para producir la radiación o la eliminación del calor a través de la radiación. Como verán ustedes, acá están los porcentajes. Tienen, el escape se lleva 31,5%. En la refrigeración, que sería tanto de cilindro, pistones, el mismo lubricante y demás, se lleva casi 21 más 28 y otro 2, 30% más. Entonces ya tendríamos un 60 y pico por ciento, 62% de pérdida en lo que sería entre la refrigeración y el escape. El escape es lo que más se lleva hacia el medio, ¿verdad? Y tenemos por radiación un 2%, entonces le queda para un trabajo útil como
muy optimista, un 36 a 37%. ¿Sí? Fíjense que estos tipos de estudios están hechos muy exhaustivamente y en laboratorio. Esto está muy lindo en el Giacosa, se llama el libro, hijos. Lo pueden leer muy bien allí. ¿Mm? Y yo se los compartí, así que lo tienen también. ¿Dudas, inquietudes? ¿Entienden el diagrama? Ahí tienen también los O sea, distintos. Sí, por los porcentajes que muestra ahí, es sí. la pérdida de calor en cada fase, en cada parte del Pérdida, ciclo. pérdida en lo que sería la refrigeración, el escape y la radiación. ¿Ves? De calor Casi el sensible, me imagino. 75% es pérdida. La Mm. única trabajo útil es la fracción que queda a la izquierda, que es entre un 36 y 37%. Entonces sería Trabajo, sí, la generación de calor, ¿o claro, no? claro. Eso te daría en porcentaje, por eso te digo, por cada litro de combustible que ingresa al motor térmico, 363 se aprovechan como Nada. máximo. Con lo que cuesta Mejor no ahora el compremos un auto combustible, ¿no? eléctrico. Bueno, si compras un auto eléctrico ahora, la gran inversión que vas a hacer, luego vas a tener que ver que la vida útil de la batería no es tanto y la tecnología ahora no está siendo tan buena, aunque algunos productores o fabricantes de estos motores dicen que están encontrando una batería muy buena, pero todavía no dura demasiado. Tienen muy Vamos a poca Jujuy a minar un poco de litio, autonomía. profe. No, no es el litio. El problema ahora están sacando este cuarto estado, que es gel. Vieron que descubrieron este cuarto estado y lo están aprovechando para hacer baterías. Pero bueno, todo eso está en campo investigativo y aparte es muy costoso. Todo va a ser como cuando empezaron las distintas estaciones de servicio ponerse en distintos puntos, ¿no? Porque la gran contra que tiene esto es la autonomía. Tiene muy poca autonomía en las baterías. Algo así de entre 350 y 400 kilómetros contra 1200, 1300 de los otros, ¿no? Fundamentalmente el del motor de hidrógeno que yo le hablaba hace rato. ¿Cómo lo que dijo, profe? La Digo, autonomía en kilómetros. Un motor eléctrico tiene menos autonomía, 350, 400 kilómetros se calcula. Quiere decir que para andar en una velocidad promedio, lógico, ¿no? Poniéndolo a los dos en la misma velocidad. Se calcula que el motor térmico que funcionaría con estos combustibles, ya sea el hidrógeno, el biodiesel, bio, el metanol, ¿cómo se llama? El biogás, tiene más autonomía, produce más kilómetros el vehículo, este, en cambio el eléctrico va a necesitar un enchufe a los 400 kilómetros. ¿Entiendes? Mientras que el motor térmico con estos otros combustibles renovables y alternativos tienen casi 3 veces más, 1200 se calcula. ¿Mm? profe, hay Sí, los Tesla, los que están fabricados, digamos, los de Elon sí. Musk, no se lo ubica, tienen autonomía de 840 kilómetros. Sí, eso es Y lo que es la batería nueva, esta que está Elon Musk, ¿cómo se llama? El fabricante que dice que puede llegar a producir. Sí, sí, bueno, pero de todos modos, aún con menos esfuerzo, el térmico hace 1200 kilómetros. Fíjense, ya les voy a compartir el artículo, ahí está muy bien. Inclusive, está tendiendo el mismo fabricante de Tesla a hacer estos híbridos, ¿eh? Para una producción mundial para estudio de esto. Ya lo van a ver, está muy lindo ese artículo.
Bueno, sigamos, tengo que terminar porque si no, se nos va, nos quedan 15 minutos. Vamos a ver ahora las curvas características que tienen estos motores, lo cual nos dan las características propias de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, está la curva de la potencia, la curva del par motor y la curva de los consumos. Son las tres curvas fundamentales con lo cual se puede caracterizar un motor. ¿Y cómo se mide? Y se mide la potencia en kilovatios, se ve como quieran expresarlo, en función de las RPM. También puedo medir el consumo en el eje de las ordenadas en gramos por cada CV hora, en función de las revoluciones que gira el cigüeñal. Fíjense ustedes que la curva del par motor crece a medida que crece la RPM hasta un punto A, punto máximo. Luego decrece hasta, teóricamente, si yo lo pongo muy altísimas revoluciones, lógicamente va a terminar rompiéndose el motor. ¿Sí? Fíjense ustedes que para una determinada... Sí, ¿Cómo se llamaban las tres curvas? las curvas características o curvas... Sí, las tres curvas características Era la de de par, la... la de Ah, consumo ahí. ¿cómo se llama cada uno? Perdón, pensé que era el tema. Sería el par motor, la curva de potencia y la curva de consumo. Motor, potencia y consumo. Listo. Cada una de ellas tiene, por supuesto, la forma de calcularse, de medirse, ¿no? En la curva del par motor es medible a través de sistemas que tratan de detener al eje con una determinada fuerza, que es un dinamómetro, y se mide para esa RPM la máxima fuerza que pueda detener. También hay un par motor para una determinada fuerza, y fíjense que hay un cruce en un punto en el cual el par motor y la potencia, hay justamente un punto en el que el fabricante dice a qué RPM pueden obtener el máximo par motor con la RPM, que es la tangente a la curva, fíjense. Es decir, la derivada de la potencia en función de la RPM, que sería también la derivada del par motor en función de la RPM. Y van ¿Y a ese ver qué que la sería tangente al ángulo es la derivada. ¿Cómo? el punto? ¿Ese qué sería como el El punto punto más eficiente? óptimo. ¿Cómo? Como el punto más eficiente. Exactamente. Eso es lo que Ya. le da el fabricante para cada uno con pruebas que realizan en los motores, ¿no? Y el consumo también se da, ya lo vemos, con determinados aparatos que me van a medir cuánto consume para una determinada RPM. Fíjense ustedes, comienza a descender hasta luego a ascender abruptamente. El par motor está medido en newton por metro o kilogramos, ¿no? Y tiene una RPM máxima, que es para el punto C, que cuando en los autos van a ver que comienza el tacómetro en color rojo. Es porque no lo pueden pasar de esa RPM porque pueden correr el riesgo de romper el eje o las bielas o el pistón, soporte de biela, en fin, distintos elementos mecánicos que pueden producir la ruptura por distintos motivos, por resonancia, por fatiga, por falta de lubricación, ¿no? Ese punto tiene la característica que también pasa por el origen, fíjense ustedes, que es la tangente de la curva de potencia. Y nos señala el punto en el cual el régimen de máximo par motor. Como tú decías, el óptimo de su motor en particular. Es Estoy decir, viendo que no sí. es el más eficiente en consumo. O No, no, no. sea, No, él es no. el más óptimo. ¿En qué sentido? En el En que me da el, el máximo par Potencia y... por motor. claro, Claro, en la potencia en kilovatios, ¿qué potencia sería esta si estoy midiendo en el motor? La en potencia CB. efectiva. La Ajá. potencia efectiva.
Por eso les dice, la potencia aumenta con el número de RPM hasta cierto punto, ¿verdad? Y luego decae hasta su ruptura. El régimen del par máximo es notablemente inferior al de potencia máxima. Claro. El de par máximo o el de torque es menor. El de potencia. Trabajo es menor que potencia. Y para cada motor existe una velocidad de rotación para la cual la masa del fluido de trabajo que entra en cada uno de los cilindros es utilizada en su máxima posible eficiencia. Por cada ciclo. Estamos hablando por ciclo, ojo. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo medimos esa potencia. Es decir, cómo hacemos para obtener las distintas curvas que les acabo de presentar. Ay, perdón, no les pregunté, ¿alguna duda? Inquietud, ya les saqué el power, pero podemos volver. ¿Sigo? Profe, ¿el libro lo tiene en formato digital para si lo puede pasar? Sí, se los pasé. ¿Lo puede pasar Sí. por el grupo de nuevo, profe? ¿O es el que pasó de la UCN? No importa, bueno, lo vuelvo a pasar, ya lo busco. Sí, puede ser que lo tenga. Lo busco y después se los paso. ¿Eh? Bueno, ¿no tienen duda con respecto al power de recién, a lo que vimos recién? Para empezar con este rápidamente, porque veo que ya no voy a tener tiempo, les voy a dejar la idea por lo menos para que terminemos de desarrollar en la próxima clase. Quiere decir que se van a salvar el diagrama también esta semana. Bueno, todas esas curvas que acabamos, mejor dicho, las tres primeras, hay más curvas, ¿no? Pero las tres más usuales que los fabricantes piden a los laboratorios serían las curvas de potencia de par motor y de consumo. La forma en que lo vamos a obtener sería conocer cómo se calcula en sí la potencia en los motores de combustión interna, que vamos a ver que hay que medir la velocidad de giros en su frecuencia de realizar un determinado ciclo y en función de las presiones, tanto la presión media efectiva como la presión indicada. Ello nos va a llevar a que tengamos dos tipos de potencia, que la potencia indicada, que se puede calcular partiendo del ciclo indicado, cuya área representaba, ¿se acuerdan? El trabajo que realizaba este gas, considerado gas ideal en el interior del cilindro, durante la realización de un ciclo, ¿sí? Siempre se hace el estudio por ciclo. La potencia absorbida es la potencia para la cual las distintas resistencias que oponen al movimiento, que se le llama resistencia de tipo pasiva, se mide haciendo girar el motor sin encenderlo. Es decir, lo hacen girar de tal forma con otro motor, que generalmente sabe ser un motor eléctrico, para medir qué fuerza hace ese motor, qué potencia está entregando. Entonces, la potencia consumida en hacer andar sin combustible ese motor es la resistencia que opone las muy conocidas y llamadas resistencias pasivas, que son las que tengo que disminuir al mínimo para poder producir la mayor potencia efectiva. Por lo tanto, la potencia Profe, efectiva, sí. ¿de dónde está leyendo eso? ¿Cómo? No está compartiendo nada, ¿De profe. dónde está leyendo eso? Porque No me no está digas que no lo estoy compartiendo. compartiendo. No. Bueno, disculpa. Perdón. ¿Cómo era para compartir esto? Espera. Tenía que entrar acá, tenía que compartir. En esto. Ahí está. ¿Ven ahora? Ya me comí un par de transparencias. Pero bueno, era esto lo importante. Tenemos la potencia indicada, la potencia absorbida y la potencia efectiva. Donde la potencia indicada era la suma, ¿verdad? De lo que es la potencia que verdaderamente desarrolla más lo que desgasta en la resistencia pasiva, esta que pone los distintos elementos que componen el motor para
obtener su ciclo termodinámico a través de los elementos mecánicos que van a dar el ciclo mecánico en sí. Por lo tanto, la potencia en sí, la potencia que yo necesito va a ser la indicada menos esa potencia pasiva, ¿sí? O dicho de otra manera, la potencia pasiva es igual a la potencia indicada menos la potencia efectiva, ¿sí? Básicamente tenemos una potencia que desarrolla en el eje, que es la indicada, la potencia que absorbe la resistencia y la que se opone al movimiento, como les decía, que se puede obtener a través de otro motor, y ese motor lo va a hacer andar como si estaría combustionando algún combustible en esta máquina térmica, pero en realidad es un motor que está acoplado a su eje y que yo mido la potencia necesaria para que ande. Esa sería la potencia que me van a dar las resistencias distintas de los elementos del motor. Eso sería la potencia absorbida. Y la potencia efectiva se mide midiendo con un freno que efectivamente lo tiende a disminuir o a parar al motor, y es la que produce en el eje el par motor. ¿Se entiende? Luego tengo en la la potencia. filmina anterior, ¿Cómo? Perdón. en la filmina anterior, Sí, ¿qué pasa? Ya lo volví. anteriores. Anterior a esto. Sí, ¿qué pasa? Sí, no, vaya nomás. No quería saber qué decir. No, esto les hablé más que todo, pero le estaba presentando el tema, pero no lo estaba compartiendo. Claro, está bien. Le hice la introducción, pero no tiene mucho para ver. No me dejan pasar uno ustedes, ¿no? Me cuentan bien las costillas. Bueno, está bien, perfecto. Ya Así no es me gusta. una Quiere clase decir que están escribista, atentos. profe. Eso es El miedo lindo no es porque tonto, están profe. atentos. ¿Ah? El miedo no es tonto. No tengan miedo, que estoy temblando, decía. Bueno, vamos por el cálculo de la potencia volumétrica, que es la potencia efectiva en función del volumen de cilindrada de este motor térmico, ¿sí? La potencia superficial es la potencia efectiva en función de la superficie del pistón. Ahí me falta un acento. ¿Sí? Es decir, que tiene en cuenta la totalidad de la cilindrada del motor, porque mido de 1, luego lo multiplico por la cantidad de cilindros que tengo, al igual que la superficie. Calculo la superficie, pi por diámetro al cuadrado, o pi por radio al cuadrado, y lo multiplico por la cantidad de cilindros. Por eso tenemos la potencia volumétrica y la potencia superficial. Son potencias que a los fabricantes, más que todo, es útil para ver en cuanto a la resistencia que pueden estar oponiendo en los distintos elementos mecánicos, como hablábamos recién, de esa potencia pasiva, ¿no? De esa resistencia pasiva que oponía para el movimiento. Epa, disculpen. Está muy veloz ahora la máquina. ¿Cómo se mide? La medición de la velocidad se hace con un aparatito, como ustedes lo ven, que se conecta al motor a través de un mecanismo en el cual tiene, estos son cables, ¿no? Va a medir las RPM, a su vez esta caja de velocidades hace andar otro dispositivo que tiene una pequeña levita que va a hacer actuar el cronómetro. Una enciende, la otra va a activar y va a decir cuánto va a realizar las revoluciones el motor, ¿sí? Es decir, en cuántas RPM está girando. Eso es lo importante para poder ver. Bueno, no voy a tener tiempo, lo vamos a dejar acá, pero quiero que sepan que cada una de esas curvas se miden con aparatos correspondientes y la dejamos para la otra clase. Es decir, conceptualmente, lo que estamos viendo es el cálculo de las potencias, de las distintas potencias, y lógicamente la curva era de potencia, de par motor y de consumo. Cada uno de ellos tiene un aparato en particular para medir. Eso es lo que le quería dejar presente para la próxima clase,
cómo se realiza. Que veo que ya está don Nieva dando La próxima vueltas. clase cerramos la unidad. La próxima clase la voy a terminar, sí. Por suerte de ustedes no van a tener trabajo este fin de semana. De mandar el diagrama De correspondiente. esta materia. Ah, bueno, me Trabajo alegro. siempre. Ah, bien. Es decir, yo debería darle más trabajo. Esa es la indirecta. Sí. que me- Yo diría que Ah, menos. bueno. Bueno, chicos, los dejo a don Nieva o Pae, don Mercado, a quien Todo el mercado está acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, está ingeniero? firme. Bueno, lo voy a renombrar como hospedador para Bueno, que muchas no gracias. tenga problemas. Bueno, perfecto. Gracias, Ahí ingeniero. va. ¿Qué Muchas hora gracias. es? Buen No fin tengo de- ni un minuto, nada, ya me excedí. Chao, me voy. Chao, chao. Chao, profe. Pase bien. Nos vemos. Chao, Que profe. la pasen Profe. lindo. A cuidarse, ¿eh? Igual, Hola, profe. buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo tardes, andan? profe. Usted. Hola, profe. Bien, todo Disculpe, bien. antes de Sí. que empiece la clase, detenga la grabación y póngala A a ver. grabar de nuevo. A ver, O a sea, que ver. quede separado. Si no, después quedan las dos clases, suben las dos clases juntas. A ver, creo que está, perdón. No lo puedo detener, no sé dónde detenerla. Abajo. Abajito a la derecha. Me dice records, me dice, por favor. Ah, Ajá. pero Ahí. pasa que me he puesto. No. ¿Estás como hospedador vos, Guille? ¿También? No, yo no soy hospedador. No me dejas. Si no, cierra un segundo y volvemos a entrar. Bueno, Haceme hospedador. eso. Sí, para. Eso le iba a decir. De última, descansemos. Ustedes descansen unos 10 minutitos y largamos. Bueno, ¿Verdad? ¿Qué hora Bueno, es? no hay problema. Son Y 18. 30 nos conectamos, profe. a las 30 nos conectamos, ¿ah? Bien. Va. Dale, perfecto. Vamos, profe. Hasta luego.